esta sería la segunda clase o encuentro sincrónico que tendríamos el día de hoy, en el que hablaremos sobre la unidad 3 y 4, comenzando con dificultades del aprendizaje. Se define como un término generalmente que se refiere a un grupo heterogéneo de desórdenes manifestados en dificultades significativas o la adquisición de usos y capacidades de comprensión oral, expresión oral, lectura, escritura, razonamiento y matemáticas. Estos desórdenes son intrínsecos al individuo, presumiblemente debido a una disfunción del sistema nervioso central y puede ocurrir a lo largo de la vida. Los problemas de comportamiento que requieren autocontrol, percepción, interacciones sociales, que pueden coexistir en las dificultades del aprendizaje, pero no constituyen en sí una dificultad en dicho aprendizaje. En la siguiente lámina podemos observar algunas condiciones de contexto. Allí aparece un mapa conceptual donde define las dificultades en el proceso de aprendizaje, que están caracterizadas desde tareas escolares, caracterización del aprendiz y los factores contextuales, definiendo desde tareas escolares los contenidos, los conceptos, los procedimientos y las actitudes que pasan a las habilidades cognitivas como el observar, comparar, ordenar, clasificar, representar y retener. También encontramos el recuperar, interpretar, inferir, transferir o evaluar, pasando a las estrategias de aprendizaje que las más conocidas están las de repetición, las de gestión y las de regulación. Y luego el análisis y valoración de conductas estratégicas en las áreas específicas. En la mitad encontramos las características del aprendiz, que serían estos conocimientos previos que ya el participante trae, que pasan a ser un enfoque de aprendizaje para luego fortalecer esas competencias y habilidades con estilos de aprendizajes y finalmente conocimientos y procedimientos. Y por último, en este esquema encontramos los factores contextuales que serían el espacio, el tiempo y el clima, que serían las dificultades en el proceso de aprendizaje. Dentro de las necesidades educativas especiales, delimitamos el concepto que se supone una referencia de excepcionalidad de criterios y a una normalidad o anormalidad. Los modelos explicativos de la conducta normal y la categorización de necesidades educativas especiales. Dentro de ellas la encontramos en la anterior lámina. Excepcionalidad y criterios de anormalidad. La educación especial se fundamenta en la existencia de excepcionalidad, de una eficiencia o de la desviación de la normalidad. Para valorar la normalidad se debe basar en varios criterios, allá están específicos. Criterios estadísticos, criterios médicos, criterios socioculturales y subjetivos. Dentro de los estadísticos, lo que se refiere al valor de la medida de la población en relación a la campana de Gauss. Los médicos, que hacen referencia a todos los estadios de la salud. Los socioculturales, que hacen referencia a la adaptabilidad al medio social, y los subjetivos, que toman referencia a su propia experiencia que trae ya el individuo. Dentro de los modelos que explican la conducta normal, el empleo de uno u otros criterios están influidos por el modelo teórico. Dentro de estos podemos encontrar el modelo biomédico y el modelo psicológico. El biomédico, que sería las patologías orgánicas causadas por un agente causal definido. Y dentro del modelo psicológico consideramos la conducta normal como una desviación estadística en cuanto a orientaciones según paradigmas de las áreas conductuales, cognitivas o socioculturales. Estas se dividen en el modelo conductual y el modelo cognitivo. El modelo conductual, el que establece las causas de las modificaciones observables en los aprendizajes inadecuados, y los cognitivos, que se sitúan en las causas de la conducta normal en los procesos cognitivos deficitarios del individuo.
Explica los mecanismos y los procesos internos mediante los cuales se procesa, se asimila la información y los conocimientos que constituyen la base del aprendizaje de los individuos. En la siguiente lámina encontramos la continuación de estos modelos, que sería el modelo sociocultural. Situación de las causas de la conducta normal que fuesen las del individuo y la sociedad. Existen mecanismos marginadores de tipo económico, político y cultural, que ejercen su influencia en el aprendizaje fundamentalmente a través de las familias. En este tema también encontramos las delimitaciones de las necesidades educativas especiales. Lo fundamental que existe es una diferencia de desviación respecto a lo que llamaríamos la normalidad. Esta desviación de la media, como una separación de normalidad, puede producirse tanto de efecto como por exceso. A esto se le ha denominado excepcionalidad. Por lo tanto, se categoriza aquí las personas como las superdotadas, las de altas capacidades, como aquellos que tienen rendimientos inferiores a la media. Es por esta razón que son los que presentan las necesidades educativas especiales. En principio, lo que significa que cualquier deficiencia individual en el aprendizaje representa una desviación de la normalidad y constituye automáticamente una necesidad educativa. Dentro de los criterios para delimitar, Bernard en 1988 cita con Castrejón, distingue entre diferencias individuales en el aprendizaje y las necesidades educativas especiales las siguientes. La diferencia individual está ligada a cada estudiante y puede abordarse con las estrategias que posee cualquier profesor, mientras que las dificultades de aprendizaje que muestran los estudiantes con respecto a las necesidades educativas especiales tienen que resolverse con ayudas extraordinarias de tipo educativo, médico y psicológico. Allí intervienen el equipo multidisciplinario para determinar cuál sería la necesidad educativa especial de cada estudiante. En la siguiente lámina podemos observar en la escala las diferentes formas de aprender, cómo se transforma en necesidades educativas especiales, cuáles son los requerimientos que posee, los diferentes tipos de ayuda, sobre todo para dar respuesta tanto a la institución educativa como a la familia, para que puedan adaptar estos principales cambios y se pueda observar la diversidad presentada. Dentro de las necesidades educativas especiales, estas se pueden clasificar en permanentes y en transitorias. Las necesidades educativas especiales transitorias son problemas de aprendizaje que se presentan durante un periodo de escolaridad, que demandan atención y está diferenciada a mayores recursos educativos de los que se necesitan los compañeros con respecto a la edad y que puedan ser superadas en el aula. Y las necesidades educativas especiales permanentes son aquellas que se presentan durante toda la vida. Dentro de ellos podemos clasificar las motoras, las perceptivas, las expresivas y las alteraciones genéticas. Como consecuencia de estas manifestaciones, una incapacidad en un ejercicio de las funciones vitales y de su relación. En esta categoría se encuentran las discapacidades visuales, que sería la ceguera, la discapacidad auditiva, llamada sordera, y la discapacidad motora, como parálisis cerebral. También incluimos las discapacidades intelectuales o los multidéficits. En la siguiente lámina abarcamos lo que sería la integración en el ámbito escolar. La integración tiene que ver con las oportunidades de los alumnos con necesidades educativas especiales, de interactuar socialmente con el profesor y los compañeros de clase. Esto se relaciona con la capacidad de establecer buenas relaciones a partir de una actitud asertiva de los involucrados en un clima de trabajo respetuoso y motivador, citado por Galloway 1992. Relacionado con lo anterior, Colmenares en el 2005 nos dice que el énfasis es en la efectiva
Integración mediante la generación de ambientes integradores, lo cual supone respetar, entender y proteger la diversidad. Estos sistemas educativos, como las escuelas, los docentes principalmente, responden a expectativas y necesidades de los estudiantes. Y por otra parte, tenemos la cita de Blanco 1999, que manifiesta que la integración escolar consiste en un proceso que posibilita que el niño desarrolle una vida para ser social, en el que la escuela brinda los medios y las condiciones para participar en ese conjunto de actividades escolares y sociales. Entonces, de tal manera que la integración escolar no se trata de integrar por integrar, sino de llevar consigo un conjunto de acciones que orienten el proceso y que va desde lo humano, lo teórico, lo metodológico, lo organizativo, lo material, lo financiero, entre otros aspectos relacionados con la educación, citados por Stadler 1991. En la siguiente lámina observamos cuál sería el significado de integración escolar. Entonces lo resumimos como que se centra en proporcionar a todo el estudiantado una educación de calidad mediante la adaptación de sus requerimientos con respecto al contexto de educación regular. Significa brindar oportunidades a aquellos niños que presenten necesidades educativas especiales con o sin discapacidades de integrarse en la comunidad educativa y de aprender de acuerdo a las capacidades y desarrollarse en un ambiente cálido y armónico en un conjunto con su sociedad y la cultura. También lo definimos como la oportunidad que tiene todo niño y niña de compartir en la escuela regular sin distinción de potencialidades, habilidades, intereses y formas de apropiarse del aprendizaje. Sus ritmos académicos serían los más importantes. En la siguiente lámina podemos observar las adaptaciones curriculares. Estas adaptaciones, en la siguiente lámina, son las modificaciones que se establecen en los elementos del currículo con el fin de ajustar la práctica educativa a las necesidades de cada estudiante. Una adaptación curricular son sucesivas adecuaciones que realiza la escuela y un profesor para concretar las directrices propuestas por la administración escolar o la realidad y necesidad del contexto de cada estudiante. Vamos a nombrar ciertas características. Es de carácter continuo, que van desde ajustes poco significativos del planteamiento curricular a modificaciones más significativas y desde ajustes más temporales a cambios permanentes. Otra característica que podemos mencionar serían las adaptaciones poco significativas, que son pequeñas modificaciones en relación con el currículo general, y las más significativas, que son las que se alejan con mayor medida de los planteamientos comunes. Posee también características de relatividad, es decir, que pueden ser útiles en un momento determinado para atender al grado de dificultad del alumno y en otro momento variar su significatividad de acuerdo a las particularidades del alumno y de la institución. Estas adaptaciones curriculares no significativas son las modificaciones en los elementos no descritos en el currículo. Son adaptaciones de los tiempos, de las actividades, de la metodología, las técnicas y los instrumentos de evaluación. Entonces, resumimos que las adaptaciones significativas son medidas extraordinarias de atención a la diversidad, en las que se introducen modificaciones importantes en los elementos específicos del currículo. Mencionamos que sería dar prioridad a los determinados objetivos y contenidos, otorgar mayor peso a los determinados criterios de evaluación y la eliminación de objetivos, contenidos y criterios de evaluación. En la siguiente lámina ya empezamos a abarcar lo que sería la unidad número 4, que comienza con factores determinantes de las dificultades del aprendizaje. Toda la unidad número 4 habla acerca sobre los factores de riesgo. Entonces mencionamos que hay diferentes factores de riesgo que son los que vienen
a ciertas características que se le resultan difíciles o complicadas al niño para aprender y por lo tanto se consideran los factores de riesgo, incluyendo también los distractores. Entonces, según Willis Walter, él define estos factores de riesgo como biológicos y psicobiológicos. Los biológicos, donde se diferencian los genéticamente relacionados con los no genéticamente, y los factores psicológicos, donde se incluyen variables de tipo económico, social y cultural, y todas las influencias familiares y de la relación con el aprendizaje. En el momento de la concepción, la estructura genética de cada persona queda configurada. El completo desarrollo de una persona se inicia en la concepción. Tras el nacimiento se prorrogan hasta los 15 años y siendo los genes los responsables de organizar y especificar tal proceso. Según estas alteraciones genéticas, citamos a Castejón, Navas y Pérez, donde se diferencian las siguientes: las hereditarias, las alteraciones estructurales. Las hereditarias, donde los genes alterados se transmiten de generación en generación según las probabilidades establecidas por las leyes de Mendel. Las alteraciones estructurales o de tipo físico que tienen lugar en los genes como consecuencia de errores producidos por la meiosis o la división celular de los procesos gametogenéticos. Y están las alteraciones que no son genéticas, que son las diferencias que quedan marcadas según el actuar, durante o después del nacimiento. Tenemos tres, que serían las prenatales o teratológicas, que son factores de riesgo no genéticos que pueden causar malformaciones en el embrión y en el feto. Las perinatales, que son aquellas que se dan en el entorno del nacimiento hasta los 28 días después del mismo, que pueden ser asociados con la parte social o física. Y los postnatales, que son aquellos que se dan tras el nacimiento, y pueden ser sociales, familiares, escolares, físicos, pero abarcarían otros temas. Aunque se exponga por separado, cada uno de los factores interactúan todos entre sí. En la siguiente lámina encontramos los factores determinantes de las dificultades del aprendizaje. Dentro de los factores teratológicos, que son los de riesgo no genéticos, se puede afectar el crecimiento y el desarrollo del prenatal. Es decir, agentes ambientales que alteran el desarrollo del nacimiento. Estos pueden ser producidos por sustancias ingeridas por la madre durante el embarazo, como medicamentos o drogas, condiciones maternales como enfermedades, edad y malnutrición, y condiciones ambientales que tienen que ver con la contaminación o la exposición a radiaciones. Dentro de los medicamentos y drogas que pueden afectar al bebé y al feto, pueden afectar también a la madre, ya que ésta puede ingerir durante el embarazo, las puede ingerir y afectan proporcionalmente al bebé, ya que son atravesadas a través de la placenta. Una gran variedad de medicamentos tienen efectos adversos sobre el desarrollo del feto. Entonces, en el cuadro podemos observar que dentro de estos medicamentos están las aspirinas, los DES, que son las hormonas sintéticas previas al aborto, los barbitúricos, las iserotinoínas, las fenitoínas, las estreptominosinas y la talidomina, que son los que producen estas posibles consecuencias: los abortos, las hemorragias, los problemas respiratorios, las alteraciones genitales y reproductivas, el cáncer de vagina, los problemas respiratorios o malformaciones en la cabeza, en el corazón o el sistema nervioso. Están los defectos cardíacos, el retraso en el crecimiento, la pérdida de audición, los miembros deformadores y las deficiencias sensoriales, y por último la muerte. Dentro de las drogas encontramos la cocaína, la heroína, la marihuana, el alcohol y el tabaco, que proporcionalmente hacen daños más neurológicos, retardos en el crecimiento,
y todo lo relacionado con las condiciones físicas de los niños, como bajo peso, retardo en el crecimiento, alteraciones sensoperceptivas, cáncer, infecciones, daños al corazón, retraso mental, y retrasos en el crecimiento, bajo peso y prematuridad. En la siguiente lámina podemos encontrar los factores en cuanto a las enfermedades y las condiciones maternales. El estado de salud de la futura madre es el factor de gran importancia en un desarrollo prenatal. Dentro de estos factores, encontramos que la madre contrae durante el embarazo muchas veces enfermedades como la toxoplasmosis, la sífilis, la rubiola, el herpes o el SIDA. ¿Cuáles son esas posibles consecuencias? Anormalidades en el crecimiento de la cabeza y retraso mental, ceguera, sordera o muerte. Y en las condiciones maternales influyen la edad, la diabetes y la malnutrición. Los riesgos de bajo peso, el síndrome de Down cuando están embarazos en edad avanzada y la prematuridad en adolescentes, más probabilidades de todo tipo, de todas las alteraciones. Retrasos en el crecimiento, las faltas de atención, las bajas habilidades escolares y las sociales. En la siguiente lámina encontramos las condiciones medioambientales. En estas encontramos la contaminación por plomo, la contaminación por mercurio o las radiaciones, que afectan posiblemente en aborto, anemia, retardo mental, crecimiento anormal, descoordinación motriz, leucemia, cáncer, crecimiento anormal del cuerpo, alteraciones genéticas y finalmente la muerte. Otro de los factores que podemos mencionar serían los de riesgo socioambiental. Los ambientes socioeconómicos desfavorecidos como la drogadicción, el abandono del niño por parte de los padres, la ausencia de alguno de los progenitores, el maltrato y demás factores socioambientales que pueden poner en riesgo el desarrollo del niño. Está la dieta, que está relacionada con la integración y la eficacia de las funciones del sistema nervioso, en las que se debe incluir o no debe faltar el hierro, ya que este produciría anemia. Se ha comprobado que los bebés en sus primeros 24 meses de vida que tienen anemia, se exploraron menos menos niveles de hierro y están propensos a adquirir una anemia. Estos niños tienen menos socialización y un desarrollo cognitivo inferior. La falta de vitamina B también tiene que llegar a afectar a los procesos de mielinización. Entre los factores de riesgo social existe una gran variedad de consecuencias como la deprivación económica, la prostitución, el embarazo accidental traumático, la delincuencia, el encarcelamiento o privación de libertad, la convivencia conflictiva en el núcleo familiar, las madres adolescentes, la separación traumática, en el núcleo familiar sostenida con malos tratos, padres con bajo coeficiente intelectual o con entornos no estimulantes, niños acogidos en hogares infantiles que presenten malos tratos, enfermedades graves como el alcoholismo o la drogadicción, las experiencias preescolares limitadas, las pautas de crianza y educativas de la familia, el empleo de un código lingüístico pobre y la marginación y exclusión social restringida. También están las familias que no eh, complementan los factores de salud repetitivamente, o las deficiencias en cuanto a sus derechos también. En la siguiente lámina encontramos los factores determinantes en cuanto a lo que llamamos la hipoestimulación y la hiperestimulación. En la siguiente lámina podemos ver que la hipoestimulación se puede dar en contextos socioeconómicos y culturales.
La sobreprotección en niños o en contextos de baja pobreza, como consecuencia ciertas habilidades potenciales que no llegan a desarrollarse plenamente en el niño. Y también tenemos que la hiperestimulación crónica es propia de ambientes familiares incoherentes, ruidosos, desordenados o caóticos, los que conlleva problemas de adaptación social. Las experiencias socioambientales y familiares tienen una influencia diferente según el momento de desarrollo de cada uno de los individuos. En la siguiente lámina, en la siguiente, después de las del bebé, ¿ok? La observamos que se producen las dificultades tempranas del aprendizaje. Entonces, se produce en el periodo comprendido entre los 0 a los 6 años. Encontramos las limitaciones de posibilidades de alcanzar los conocimientos, las habilidades y las destrezas propias para cada etapa infantil. Estas se desarrollan en atención, percepción, memoria y habilidades lingüísticas. Dentro de la atención, las alteraciones a las respuestas atencionales, las dificultades para la atención sostenida, la inestabilidad y la fatigabilidad. También encontramos los trastornos atencionales con o sin hiperactividad. Dentro de la percepción están las dificultades en la organización perceptual y en la respuesta sensorial a las modalidades específicas de los sistemas visual, auditivo y táctil. Dentro de la memoria, todas las relacionadas con los procesos de codificación, almacenamiento de la memoria, sea sensorial, auditivo o visual, memoria de trabajo, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Y las habilidades lingüísticas, encontraríamos las dificultades en la capacidad de escuchar o interiorizar la información, las expresivas, las de integración lingüística y en la grafomotricidad y en las aproximaciones del lenguaje escrito. En la siguiente lámina encontramos la etiología de las dificultades tempranas del aprendizaje. En los primeros años hay niños que sufren un retraso evolutivo que puede llegar a indicar la presencia o dificultad temprana del aprendizaje. La comprensión de las dificultades tempranas del aprendizaje ha de realizarse desde un enfoque multidimensional, considerando todas las dimensiones del desarrollo, abarcando lo biológico, lo psicológico, lo educativo y lo social. Los factores etiológicos en este proceso pueden presentarse de manera combinada o aislada, dentro de los que podemos encontrar los neurológicos, los procesos de aprendizaje, los sociales y los culturales. Dentro del área neurológica podemos mencionar los problemas con base genética, las disfunciones bioquímicas, las alteraciones endocrinas, los bajos subsiguientes o complicaciones al periodo perinatal o postnatal, los daños, disculpa, y las limitaciones en la integración perceptiva y motriz. Dentro de los procesos de aprendizaje, logramos abarcar lo que serían las adecuaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los recursos disponibles con los que estas personas cuentan, las metodologías utilizadas y las adecuaciones en los procesos a las características individuales de cada uno de estos niños. Por último, tenemos las sociales y culturales, que serían las escalas de estimulación ambiental, las limitaciones a las experiencias en cuanto a la relación, los aislamientos y las restricciones en el proceso de comunicación. A su vez, la escasez de recursos para la nutrición y la crianza. En la siguiente lámina encontramos los diagnósticos de las dificultades tempranas de aprendizaje. Para ello utilizaríamos escalas de desarrollo, pruebas psicométricas y se realizaría una valoración neuroevaluativa con la que se obtendrá una conclusión diagnóstica para llevar a cabo un abordaje terapéutico. El diagnóstico es un factor decisivo en las dificultades tempranas de aprendizaje. Esto con la finalidad de caracterizar y describir las características de ciertas dificultades,
bien específicas que presenta cada niño. Se trata de evaluar su capacidad de aprendizaje y el contexto social, familiar en el que éste se desenvuelve, que es un factor primordial. En la siguiente lámina encontramos la intervención de las dificultades tempranas de aprendizaje. Se ha de realizar desde perspectivas multifactoriales o interdisciplinarias. Los programas de intervención llevan a cabo abarcando 4 ámbitos, en los que tenemos el ámbito médico, garantizando la salud, controlando la nutrición y minimizando el impacto de posibles enfermedades. Dentro del ámbito social encontramos que ayuda a mejorar aquellas situaciones en las que las condiciones de crianza no sean las más adecuadas. En el ámbito educativo es encontrar los recursos y los programas individualizados para dar respuesta a las necesidades educativas. Y en el ámbito familiar es enseñando a la familia cómo intervenir de forma activa. Actuar sobre las dificultades será una medida muy eficaz. La atención temprana produce efectos a corto plazo en los niños de riesgo y en los que nacen con discapacidad al prevenir o minimizar los retrasos en el desarrollo. Es de suma importancia el enriquecimiento perceptivo, cognitivo, lingüístico, emocional y social. Potenciar los procesos cognitivos a través del entrenamiento de habilidades específicas como la atención, la memoria y la percepción, y reforzar los requisitos necesarios para el aprendizaje de la lectura, la escritura y las matemáticas. En la siguiente lámina conceptualizamos lo que sería la atención temprana, que viene a ser el conjunto de intervenciones dirigidas a una población infantil entre los 0 y los 6 años de edad, a la familia y al entorno que tienen por objetivo dar una respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes de los niños con trastornos en su desarrollo y que tienen riesgo de padecerlo. Estas intervenciones deben de considerar la globalidad del niño y han de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinaria, lo cual permite normalizar los procesos evolutivos y controlar el impacto de las discapacidades sobre el desarrollo. Posibilita ganancias o el dominio de la motricidad voluntaria o rendimiento intelectual, el desarrollo del lenguaje o el manejo de habilidades académicas y sociales. Las familias reciben atención y apoyo y por ello pueden mejorar sus actitudes, conocimientos y competencias para responder a las necesidades del niño. En la siguiente lámina encontramos lo que serían los objetivos primordiales de esta atención temprana. Dentro de estos objetivos, los principales serían reducir los efectos de una deficiencia o déficit sobre el conjunto global del desarrollo del niño, optimizar los cursos, introducir mecanismos necesarios de compensación o de eliminación de barreras y adaptación a las necesidades específicas, evitar o reducir la apariencia de efectos o déficits secundarios asociados o producidos por trastornos o situaciones de alto riesgo. También tenemos el atender y cubrir las necesidades de las familias y el entorno en el que el niño se desenvuelve. Y por último, considerar al niño como sujeto activo de intervención. Los logros de estos objetivos posibilitará la integración de un entorno familiar, escolar, social y que la familia se adapte. En la siguiente lámina mencionamos los ámbitos y modelos de intervención. Hay una gran variedad de situaciones respecto a la implantación o a la atención temprana. La población susceptible de atención temprana puede ser objeto de intervención desde sanidad de servicios sociales y educativos. Esta situación hace que las unidades y los servicios o los centros dedicados a este tipo de intervenciones tengan una estructura que se amolde de acuerdo a las necesidades.
Los espacios idóneos presentan características físicas, equipos técnicos, la naturaleza y la especificidad en las funciones. Los centros de diagnóstico integral de atención temprana son servicios autónomos de carácter interdisciplinario, compuestos por profesionales especializados, y el principal objetivo es la atención de la población infantil con patologías instauradas desde el nacimiento o con riesgos de llegar a padecerla por problemas peri y postnatales. En la siguiente lámina decimos que dentro de estos modelos está el modelo ecológico y el modelo transaccional. El modelo ecológico, que da importancia a las interacciones sociocomunicativas entre niños y los padres, y el modelo transaccional, que se abarca en el contexto, que tiene gran importancia para el desarrollo con sus propias características individuales. En cualquiera de los casos, el enfoque de intervención ha de ser de forma holística. En la siguiente lámina hablamos de la interdisciplinariedad y los programas de intervención. En la siguiente. Ok, para culminar estaría el programa de intervención. A partir del proceso diagnóstico hay que planificar la intervención, para lo que se elabora el programa de trabajo correspondiente en el marco de la actuación global e interdisciplinar. Dependiendo de las características individuales, se planteará una metodología específica de actuación con la previsión de recursos necesarios. El programa se desarrollará en unidades hospitalarias, domicilios, centros especializados de atención temprana, centros educativos o situaciones combinadas. Para facilitar el proceso de intervención es necesario definir los objetivos a conseguir en el área del desarrollo motor, perceptiva, cognitiva, de comunicación personal y social. La metodología será flexible, lúdica y debe ser adaptada al niño. Será necesario adecuar la temporalización y los procedimientos de evaluación. Y por último, la aplicación familiar determinará en gran medida el éxito de la intervención. Bueno, finalmente hemos concluido con esta materia, que sería las alteraciones del comportamiento y dificultades del aprendizaje. Como mensaje final, coloqué este que dice: los padres influimos, pero no determinamos el futuro de nuestros hijos. Gracias por su atención.